Hola y bienvenidos a Humanos Primero con Viviana. Este podcast es tu recordatorio de que más allá del trabajo y las expectativas sociales, somos seres humanos en búsqueda de sentido, conexión y felicidad. Aquí hablamos sin filtros sobre las verdades que nadie te cuenta, cómo encontrar propósito en lo que haces, manejar el miedo al cambio, construir relaciones auténticas y reírte en el proceso. Porque la vida no solo se trata de crecer profesionalmente, sino de vivirla plenamente. Y hoy estoy con una invitada muy especial. Ella se llama Ismar Pérez, pero ella es una persona que tiene ya su blog y tiene sus seguidores por una situación que ella vive. Y recuerdo cuando ella pone y postea su primer blog o post, creo que fue Facebook, que yo lo leí. Y estoy con mi otra hermana platicando, uy, qué loco, yo vi esa película porque ella hace alusión a una película. Y estamos mi hermana y yo discutiendo, oye, ¿qué tal? Por esto mi hermana lo puede ayudar, ¿será que mi otra hermana que es médico, ¿será que la puedo ayudar? Y esa, porque somos 4 hermanas, la segunda le escribe, le avisa a la más pequeña, yo soy la tercera, oye, ¿qué tal este caso? Mi hermana, la pequeña, la que es residente, en ese momento era médico residente, no había tenido tiempo a ver ese post. Ese post sé, y me cuenta luego Ismar, que se hace viral y fue un post que apeló mucho a la empatía del público porque era una situación que ella va a explicar mejor que yo, porque yo voy a dejar que ella nos cuente su historia. Llamó la atención de mi hermana y sintió la necesidad de escribirle directamente para apoyarla en ese proceso de su tema de salud. Entonces, el mundo es así chiquito y hoy, ya que yo tengo mi propio podcast y hablamos de distintos temas que para mí son importantes compartir y comunicar y dentro de las complejidades que te trae la vida, aprender y celebrar y estar orgulloso de donde estás hoy. Creo que la historia de Ismar es una historia que va a inspirar a muchas personas y no solo inspirarlos, sino entender y ver qué puedes aprender de ella y qué puedo adoptar para aplicarlo en mi día a día. Y es un tema de salud. Y ojo, que yo hablo de mi podcast de trabajo, vamos a hablar de temas sociales, pero el tema de salud es vital y ella va a hablar de este tema de una manera holística. Está el aspecto de salud física, pero está la salud mental en todo este proceso que puede ser muy desgastante. Manejar temas de salud, más eres joven, más soy estudiante, o estoy trabajando, soy esposa, soy hija, soy madre, soy tía, etcétera, etcétera. O sea, el tema de salud no es un tema que yo no podía dejar de cubrir y quería traer el caso de Ismar porque aparte que ese mundo chiquito nos conecta a mi hermana con su tema de salud y ella hoy es una persona conocida en Puerto Rico, puertorriqueña como yo, y ha tenido un desarrollo de carrera súper interesante al punto que hoy pues hablábamos hace unos minutos de cómo el mundo, la vida la llevó hasta donde está hoy y hoy está devolviendo todos sus conocimientos y todo lo que aprendió en su jornada para ayudar a otros. O sea, ¿qué les puedo decir? Un capítulo que va a estar espectacular y muy agradecida que Ismar esté aquí conmigo hoy. Ismar, ¿qué te pareció esa introducción? Súper honrada, gracias Viviana, de verdad que es bien bonito ver, como hablábamos hace un ratito fuera de cámara, las vueltas de la vida, ¿verdad? Y como todo tiene un propósito. Y como bien menciona, la salud es la base de todo, ¿verdad? Y impacta todos los roles que llevamos en nuestra vida. Así que está todo conectado, ¿verdad? Para tener una buena carrera profesional tenemos que tener salud, ¿verdad? Para ser exitosos en nuestra vida personal hay que tener salud, tanto física como emocional. Y nada, lista para compartir mi historia y poder impactar a más vidas y ayudarles en sus procesos. Perfecto. Súper. Entonces, bueno, comencemos por lo primero. ¿Quién es Ismar? Cuéntanos un poco de ti. Ismar es una joven soñadora, bien soñadora, de 37 años, acabaditos de cumplir, con una vida llena de retos, ¿verdad? Desde muy pequeña enfrenté muchos retos de salud que han continuado, ¿verdad? A través del desarrollo de mi vida, pero que nunca he permitido que me frenen ni me definan. Y he buscado la forma de redefinir todos esos retos de vida, no solamente los de salud, para convertirlos en recursos de apoyo para devolver la vida, ¿no? Esas mismas oportunidades, ¿verdad? Cada vez que he enfrentado esos procesos
no me gusta decirle procesos tristes, sino procesos de aprendizaje, ¿verdad? De significarlos y utilizarlos para redefinir el curso de mi vida y vivir más y mejor, como le digo a mis seguidores en mi blog. ¿Qué estás haciendo hoy a nivel profesional? Si nos puedes contar un poquito, porque como te comentaba, pues yo hablo del mundo corporativo y luego paralelo vayamos contando tu historia, puedes ir contando cómo ibas en tu carrera en este proceso. Así que, ¿qué estás haciendo hoy? Sí, pues yo soy publicista de profesión, estudié también diseño gráfico, estuve 15 años en la industria de la publicidad, que me apasiona, todo lo que es arte y creatividad, ¿verdad? Me mueve mucho contar historias, que es justo lo que hago, ¿verdad? Y tengo la suerte de poder contar mi historia. Me apasiona muchísimo. A raíz de los diagnósticos, ¿verdad? Y los retos de salud que he enfrentado en los pasados años, decidí ampliar mi carrera y moverme a la industria de la salud. Y es lo que desempeño en el día de hoy en una biofarmacéutica que atiende enfermedades como las que yo padezco y que vamos a estar hablando. Y directamente, ¿verdad? Trabajando con lo que es abogacía de pacientes, buscando, ¿verdad? Oportunidades para ellos, mejor acceso a la salud, a los tratamientos, apoyo emocional, ¿verdad? Tanto para ellos como los cuidadores y sus familiares, que es vital, ¿verdad? En este tipo de procesos que son tan duros. Y que hoy día cada vez son más difíciles y que tan importante es, pero eso es un tema para otro podcast, ¿cierto, Ismar? Porque hay mucha política pública que podemos avanzar para todos beneficiarnos en el tema de la salud. Pero bueno, tú hablábamos de que tú pasaste por una situación de salud muy única, muy particular, donde viviste una jornada de meses hasta años. Cuéntanos desde el inicio. Sí. ¿Qué pasó? ¿Qué te decía tu cuerpo? Nuestro podcast se llama Cuando tu cuerpo habla y nadie escucha. ¿Qué decía tu cuerpo, Ismar? Mi cuerpo me llevaba gritando mucho tiempo. Yo tenía ese entonces 29 años. Estaba en el pico de mi carrera, en el pico, yo te diría, de mi vida en general, ¿verdad? A nivel profesional, a nivel personal. Estaba recién casada, una vida social maravillosa, deportiva también, soy atleta, así que pues estaba logrando muchas cosas a nivel atlético. Y de momento sentí que mi cuerpo me estaba dando señales. Sobre todo con el tema de la energía, yo sentía que mi estamina empezaba a decaer. Y por darte un ejemplo sencillo, eh, yo corría y pues, una milla me tomaba 8 minutos hacerla en promedio, y de momento yo veía que me estaba tomando 10 minutos. Y el siguiente mes 11 y 12 y yo estaba entrenando más, pero el resultado era peor y no me hace sentido. Y entonces empecé a sentir resequedad en los ojos, todos los días me levantaba con la lengua blanca, con falta de saliva, un agotamiento que no era natural, no era cansancio, era un agotamiento extremo. Y empecé a tener mucha dificultad cognitiva al expresarme, tenía incluso en los movimientos. Yo me chocaba con las paredes, o sea, yo podía ver un filo de una pared y me la llevaba enredada no estaba midiendo bien, tropezaba, muchos errores de escritura, problemas de memoria, o sea, muchos olvidos que para muchos pueden ser algo usual y casual de la vida, ¿verdad? Dejar las llaves dentro de la casa, el celular, etcétera, pero se convirtió tan frecuente que yo empecé a dudar y a decir, caramba, algo aquí está pasando, esto no es natural. Y pues uno obviamente en el momento, dentro de la ignorancia, de que uno es joven, pues uno quiere parar. Yo me rehusaba a parar, ¿verdad? Y más en el momento que me encontraba, que sentía que estaba en el pico del mundo, y no quería parar hasta que explotó. Y, ¿verdad? Empecé a tener unos episodios bien fuertes que me llevaron casi al letargo, ¿no? Y a hospitalizaciones, ¿verdad? Más de 60 días hospitalizada, eventualmente 9 meses que tuve que tomar de licencia fuera de mi trabajo, cuando yo no paraba de trabajar, ni no tomaba ni vacaciones casi. Y pues así fue, o sea, llegó un punto que no escuché a mi cuerpo y explotó, y dijo, basta. Llegó un punto que dijo, ya basta, y ya no pude más, y pues, ahí empezó una búsqueda exhaustiva de diagnóstico. Yo sabía que Claro, estaba porque, muriendo. claro, entonces
llegas al hospital, estás 60 días y no encontraba nada. Cuéntame ahí qué era lo que te decían los médicos, cómo estaba este proceso de entender qué ocurría. ¿Te recibías respuestas de tu Pues situación? fue bien complicado porque usualmente, ¿verdad? Lo primero que uno hace es ir a una sala de emergencia, ¿verdad? Si te llega a tener síncope, por ejemplo, y demás, pues yo decía, pues voy a una sala de emergencia. Estaba teniendo diarreas con sangrado, o sea, era demasiado, eran tantos síntomas que yo ni siquiera los podía comunicar correctamente. Y como te mencionaba, estaba en un estado casi de letargo ya, de tan descompensada que estaba en mi cuerpo. Así que fue bien retante poder llegar, ¿verdad?, a obtener respuestas, porque esos seguimientos básicos que usualmente nos realizan no necesariamente, ¿verdad?, recogen resultados de enfermedades autoinmunes como las que yo padezco, ¿verdad?, que son más especializadas y requieren unos seguimientos adicionales. Entonces, Claro. pues quizás un CBC normal o demás, pues sí se veían cositas alteradas, pero no necesariamente la raíz de lo que me estaba provocando, todo lo que yo estaba sintiendo y padeciendo en ese momento. Así que sí, fue bien retante y tuve que pelear, ¿verdad?, luchar fuerte con el sistema de salud, que le agradezco a mi mamá que ¿verdad?, nunca soltó, me creyó desde el día uno. Yo le decía, mami, hay algo pasando, no es mi mente esto, ¿verdad? Y este es otro tema importante, ¿verdad? Eh, Hay un tema de disparidad, ¿verdad?, a nivel de salud en general, ¿verdad? Sobre todo con las mujeres, nosotras que somos mujeres, y es por el tema de las emociones. Y por supuesto, ¿verdad?, en un proceso tan difícil y tan oscuro, ¿verdad?, donde tú sientes que no tienes respuesta y que estás desesperado, por supuesto, tu psiquis y tus emociones se alteran. Y es cuesta arriba, ¿verdad?, poder comunicarse efectivamente con el equipo médico cuando estás ansioso, cuando estás deprimido, evidentemente, por el proceso. Y entonces poder sobrepasar esa barrera para llegar a un entendimiento donde, digamos, ok, sí, la paciente está ansiosa, está deprimida, pero está ansiosa y deprimida porque hay algo ocurriendo en su cuerpo no atendido, ¿verdad? Y va en las dos vías. O sea, para poder regular tu salud, se tiene que atender las dos áreas. Cuando tu cuerpo está descompensado físicamente, se descompensa tu salud emocional, y cuando tu salud emocional está descompensada, de igual forma se refleja físicamente, Aparte ¿verdad? Que es de... lo que llamamos somatización. ¿Verdad? El cuerpo lo resiente y lo refleja físicamente. Claro, entonces debe ser que el nivel de frustración, de ansiedad, de estrés por no recibir respuesta te llevó a esta situación de tema de comunicación. ¿Cuánto tiempo estuviste así, sin un diagnóstico, sin saber, sintiéndote aún mal, con el apoyo de tu mamá? Pero, ¿cuánto tiempo pasó? Casi, yo te diría casi un año. Esto fue 2019 y no fue hasta 2020 que recibí el primer diagnóstico. Casi un año, Okay. ¿verdad? ¿Cuántos médicos? ¿Sacaste un número alguna vez? Sí, créeme que sí, y te puedo decir que al menos una decena de médicos, de especialistas, porque, y si hay algún aprendizaje que yo pude sacar de esa experiencia y que le puedo compartir a personas que pudieran estar pasando este proceso, es que vayan a un médico primario para que los guíe, ¿verdad? Yo en ese momento no fui a un médico primario y empecé a ir directamente dentro de mi desesperación. Yo, pues, si sentía un síntoma cognitivo o que parecía neurológico, pues yo hacía directamente la cita con el neurólogo. O si era algo de gastrointestinal, pues hacía cita con el gastro, y estaba dando palos a ciegas. Entonces el tiempo que transcurría entre cita y cita, y entonces empezaban los referidos de aquí para allá, y entonces no llegábamos a nada, pues es tiempo que yo, mirando para atrás, digo, caramba, si yo hubiese ido a un gatekeeper, ¿verdad?, que sería un médico primario, que me hiciera las pruebas de seguimiento iniciales y me hubiese dirigido, ¿verdad?, a los especialistas correctos, pues a lo mejor se hubiese acelerado un poco más el proceso, ¿verdad? Disculpa que te interrumpa, pero para aclarar a la audiencia, ¿ese médico primario también le dicen el médico de medicina familiar? Pudiera ser, ¿Puede sí, ser? hay algunos de esa, medicina general, ¿O un médico de familia, internista recomienda? internista, sí, hay diferentes, ¿verdad?, ramas, pero todos se clasifican como médico primario, correcto. Pero la idea de este médico primario es que va recibiendo toda esta data Claro, de los demás especialistas, la consolida y dice, ok,
podemos llegar a este plan de Claro, acción lo o depura este tu y tratamiento. hace los referidos pertinentes, ¿verdad? En el orden correspondiente. Bien, pero bueno, obviamente la desesperación Claro, de querer sí. entender lo que te pasaba, tú buscabas, es neurológico, es cardiológico, es acá, y buscabas los mejores médicos, pero ellos, de su desconocimiento o no saber manejar el caso, Claro. probablemente ni te creyeron algunos. ¿Te Me pasó pasó, eso? sí, me pasó y de hecho, o sea, me pasó con especialistas que me que no eran especialistas de salud mental su diagnóstico era ansiedad y era bien fuerte para mí procesarlo porque yo decía, caramba, pero es que esta no es tu especialidad, o sea, yo puedo entender que me digas que no, ¿verdad? Y lo digo con mucho respeto, que tengo una relación bien bonita con los especialistas de la salud. Y ahora, des- hoy veo todo de una óptica diferente, ¿verdad? Entendiendo el proceso, pero en ese momento de desesperación, pues sí era fuerte recibir ese tipo de feedback, que sé que no era malintencionado, ¿verdad? Y eso lo puedo ver hoy. Pero sí, sí me pasó que hubo invalidación en el proceso, ¿verdad? Por el tema de las emociones. Claro. ¿Verdad? Yo creo que sí hay oportunidad sobre todo con este tipo de enfermedades raras, ¿verdad? Que no son comunes y que todavía se está aprendiendo de ellas, eh, de mayor interconexión entre los diferentes especialistas eh, Mm, para el manejo, porque es un manejo multidisciplinario. Y sí, sí, pues en sí, ese sí. momento, Eso es como en un mundo corporativo, está finanzas, claro, está todos supply tienen que chain y estar está marketing, de la manita. con prioridades Acá en distintas, pero Hospital si no. tiene que haber, ¿verdad? Esa comunicación constante. Sí. Claro, entonces, dos preguntas ahí todavía en el proceso de búsqueda de cómo esto te afectó en el mundo laboral, porque tenías que ausentarte, cita médica, bueno, y tuviste 60 días hospitalizada. Sí. ¿Cómo tu empleador en ese momento, eh, o cómo manejaste, ¿no? ¿Cómo viviste esa experiencia? Sí, fue igualmente retante. Como mencioné, ¿verdad? Tuve que tomar una licencia de 9 meses en una industria que no está asociada a la salud, que aunque trabajamos, ¿verdad? Y dábamos servicios a algunas empresas de salud, eh, no entendían, ¿verdad? La complejidad porque es un caso atípico y son enfermedades que no son conocidas. No estamos hablando de una diabetes, ¿verdad? Son enfermedades, ¿verdad? Poco conocidas y bien complejas además. Así que yo no lo puedo decir con certeza, pero podría pensar que posiblemente ellos también pensaron que se trataba de un tema emocional ¿verdad? Y que para ellos fue difícil procesar cómo debían proceder, ¿verdad? Y Manejar. manejar el caso, que no los culpo, ¿verdad? Yo me puedo poner hoy en sus zapatos y digo, caramba, es que es una situación bien difícil y bien compleja. Afortunadamente, ese empleador de ese momento son mi familia y lo siguen siendo el día de hoy y tuvieron una empatía enorme conmigo, me dieron el espacio, me dieron la licencia. eh, y estuvieron conmigo en todo momento, pero sí repercutió en que yo tuve que tomar decisiones importantes en mi carrera. El mismo día que yo fui diagnosticado con síndrome de Sjögren's, que fue septiembre de 2019, lo recuerdo como hoy, yo salí de la oficina de la doctora Vázquez Otero, que es tu hermana, y derechito yo fui a donde mi empleador y renuncié a mi plaza. Yo tenía una plaza directiva en una agencia de publicidad y yo sabía que el estrés era un detonante total en una enfermedad autoinmune. Así que renuncié. Yo estaba bien segura, no lo dudé ni un segundo, renuncié a mi plaza, no renuncié a la empresa, renuncié a mi plaza y me moví casi o sea, a una plaza inicial casi, ¿verdad? Como Eso decimos entry entry level, level, que como sí la usamos habías como hecho al entry inicio level, de... y teniendo eso un impacto grandísimo en mis finanzas porque pues obviamente mi salario bajó casi a un tercio de lo que yo ganaba, siendo yo en ese momento la fuente principal de ingresos en mi hogar. Y con todos estos gastos médicos que se estaban añadiendo, pero Claro. era lo que yo sentía que tenía que hacer y hoy te puedo decir que fue la mejor decisión que pude tomar. Y ¿verdad? Solemos escuchar y decir que para atrás ni para coger impulso. Y yo pienso todo lo contrario. Yo creo que hay momentos que hay que detenerse y hay que echar un poquito para atrás, respirar, coger fuerza y volver con todo. Y ese ha sido mi caso. ¿Verdad? A partir de ahí, tuve 2 años, ¿verdad? En esa plaza, estabilicé mi salud,
la entendí, me eduqué a mi entorno. Y una vez yo logré eso, el ascenso en mi carrera ha sido imparable. Exponencial. Como Ujú. un cohete, ¿verdad? Lo hablo con mi terapista, me dice que vas como un cohete, estás en todos lados, estás haciendo cosas bien grandes y es bien bonito ver ahora el resultado de esas decisiones que en su momento fueron durísimas, ¿verdad? Y que requieren mucha valentía hacerlas. Y de verdad que me siento bien orgullosa de haberlas tomado y de haberme dado esa oportunidad de parar Claro, y supiste, y priorizaste tu prioricé salud. Sabías que si mi no salud, no tomabas había la nada. decisión en ese momento, no iba a haber ni directoría de la que estabas ni donde estás hoy. Sin salud, un título Y, y dinero en el banco no es nada, ¿verdad? Así que pero mira, cuéntame de ese septiembre de 2019, cuando finalmente, luego de año, casi más de un año, buscando un diagnóstico, al finalmente te dices, tienes esto. ¿Cómo fue? ¿Qué sentiste? Cuéntalo todo. fue increíblemente, yo ansiaba tanto ese momento, o sea, fue tanto tiempo esperando ponerle rostro y nombre a lo que ocurría en mi cuerpo. Eh, y le tenía miedo, la verdad es que le tenía miedo porque decía, caramba, o sea, ¿qué será? O sea, si es algo que es bien fuerte, pues que lo es, ¿verdad? Pues una enfermedad autoinmune que no tiene cura, que no tiene tratamiento dirigido, aprobado por la FDA, que sufre los síntomas todos los días y son síntomas severos. Pues daba miedo, pero la realidad es que el momento de que yo recibí ese diagnóstico lo que sentí fue paz, porque lo vi diferente. Me dio validación, uno, me dio validación y me dio certeza. Yo venía de un año y pico de incertidumbre, ¿verdad? Y la vida es incierta, pero el grado de incertidumbre que tuve en un proceso como este es astronómico, para ti y para tu familia. Y había tantas personas afectándose con mi proceso que fue como, uff, ok, entonces dije, Mar, ya tienes el nombre, esto significa que lo puedes tratar de alguna manera, quizás, ¿verdad? Como te mencionaba, esta enfermedad en particular no tiene tratamiento dirigido, pero sí se pueden tratar los síntomas. Entonces, pues, algo de alivio iba a tener, y si te pones a pensar, la realidad es que ponerle nombre no cambia cómo te estabas sintiendo, porque ya la enfermedad la tenía, simplemente no sabías el nombre. Así que yo dije, si yo pude resistir teniendo esta enfermedad posiblemente desde hace años, ¿verdad? El que yo le ponga un nombre hoy no va a cambiar a mi potencial ni lo que yo puedo lograr. Al contrario, ahora yo la puedo manejar, ahora yo puedo educarme, puedo educar a mi entorno y puedo devolver también esa educación, ¿verdad? Para ayudar a otros pacientes que estén pasando el mismo proceso. Claro, yo creo que ahí tú conectaste y aquí, cuando ya la mente tiene una Sí, sí. explicación, tú, un nivel de ansiedad que pudo haber generado la incertidumbre ya se aclara. Obvio que la jornada sigue porque tienes que continuar investigando y educándote con tu médico, pero wow, una respuesta que tardas tantos años en tener, casi un año más de tener, ya la tienes. Y bueno, conectando al inicio la introducción, esa fue mi hermana, Sí. la doctora Vázquez Mi Otero, ángel, uno de Ileana mis Vázquez, ángeles. uno de sus angelitos que ella, mi hermana es Sí. joven, está, pero bueno, era más joven en ese momento, ya pues ha ido su carrera y demás, y tiene su clínica y demás, pero ella se atrevió a escribirle y decirle, yo te puedo ayudar. O sea, si el mundo tuviéramos más Más personas Ileana valientes Vázquez y tengo Otero que destacar. que quieran acercarse Sí. y saben de esto. Por eso es que cuando yo te decía que el mundo de salud, de la salud y la industria de la salud, para mí en lo personal es muy frustrante. Yo vivo en Estados Unidos y yo veo cómo el médico en Estados Unidos tiene una perspectiva distinta de salud, donde ya no se escucha al paciente, están detrás de una computadora. Y todavía hay médicos como mi hermana que estudiaron por vocación, que quieren ayudar al paciente. Y en este caso ayudan a Ismar, que es una persona que hoy tiene un propósito claro y lo comparte y tiene todas sus herramientas para educar y ayudar a la gente. Me siento súper orgullosa de mi Y hermana, tienes que uno. Y estarlo. dos, que sigo creyendo en la humanidad, de que hay personas buenas todavía, hay médicos buenos que genuinamente quieren sanar y salvar vidas, porque Ismar, si tú no te llegabas a tratar quizá, Dios no, ¿verdad? Aquí Se lo estamos merece. exagerando, pero tú estuviste hospitalizada y sin una respuesta que iban a hacer, ¿no? Entonces, estos actos
lindos, hay que contarlos, estas historias hay que contarlas porque hay gente buena, hay que buscar, o sea, hay que ser optimistas, lo que quiero decir, y si estás en la industria de salud y eres médico y escuchas o sabes, esa es tu vocación, no la pierdas porque el plan médico y la industria de salud médica con los planes médicos se vuelve una locura, pero sí, exhortación a los médicos, por favor, no pierdan esa sensibilidad de ayudar por querer sanar a las personas. Así que ese fue un paréntesis ahí Y tengo que hacerlo. La doctora Vázquez Otero fue, es y seguirá siendo mi ángel, ¿verdad? Hasta que se retire. Espero estar con ella. Y fue bien bonito porque somos contemporáneas, ¿verdad? Yo creo que nos identificamos mucho, compartimos hobby, ¿verdad? Ambas jugamos tenis, ¿verdad? Y hubo un clip bien bonito. Y definitivamente su calidad humana y su vocación estuvo bien presente y sigue estándolo hasta el día de hoy. Y yo me siento bien afortunada de haberla tenido, ¿verdad?, como recurso en el proceso y de tenerla todavía el día de hoy. Y como te mencionaba, la doctora, más allá de su área, ¿verdad?, de expertise, me ayudó a conectar y a montar todo ese equipo multidisciplinario que era requerido para yo controlar la enfermedad en todas sus áreas, ¿verdad? Y sobre todo empezando con el componente de la salud mental. ¿Verdad? Tan pronto, ¿verdad? La primera dirección que ella me dio, mira, tenemos que empezar a atender a controlar, ¿verdad?, la ansiedad y la depresión, ¿verdad?, para yo poderte ayudar en la parte física y, ¿verdad?, y de igual forma, ¿verdad?, nos fuimos conectando y fue bien. Disculpame, fue bien bonito, ¿verdad? Porque hasta el día de hoy todo mi equipo de médicos es de esa misma clase de residentes, ¿verdad? Compañeros de ella. Y entonces yo me siento bien segura porque ellos se comunican entre ellos, se consultan mi caso y yo me siento bien protegida, ¿verdad? Y desarrollar una relación tan bonita, ¿verdad?, con ellos y como te dice, bien esperanzadora de que sí, existen seres humanos eh, en este planeta con ganas de cambiar el mundo, con ganas de aportar, con ganas de, de ser empáticos, ¿verdad?, de escuchar al paciente, simplemente ser humano, punto. Así que súper agradecida y afortunada. Entonces, ¿qué es esa enfermedad? Cuéntanos cómo se llama. Ya lo mencionaste, cuán común es, porque es una cosa muy, muy única. Y mira que hablaste del tenis y creo que esta es una enfermedad que padece una tenista famosa, Sí, pero te voy a dejar que tú lo cuentes ahí un poco más de esta enfermedad. sí. Yo fui diagnosticada con enfermedad de Sjögren. Este fue mi primer diagnóstico, ¿verdad? Más adelante les cuento, ¿verdad? Porque tuve una serie de diagnósticos, pero mi primer diagnóstico fue la enfermedad de Sjögren. Es una enfermedad autoinmune, reumática, sistémica, y sistémica quiere decir que afecta a todo el cuerpo, ¿verdad? Todo el organismo, de diferentes maneras. A través de la inflamación es una alteración en el sistema inmune, ¿verdad? Que ataca al propio cuerpo, mayormente lo que son las glándulas exocrinas del cuerpo que producen aumentación, o sea, la producción de lágrimas, producción de saliva. Por eso, como les contaba ahorita, yo sentía que se me caían los lentes de contacto, que sentía los ojos, estaban bien resecos, se me ponía rojo, la lengua blanca, los labios partidos, sangrado en la nariz, ¿verdad? Todas esas áreas de aumentación pues estaban siendo afectadas, además de la fatiga, del entumecimiento, del dolor articular. Es una lista enorme, ¿verdad? Y un espectro bien amplio de síntomas, por eso requiere que se involucre tantos especialistas, porque tiene que estar el dentista para la parte bucal, el oftalmólogo para los ojos, ¿verdad? Cardiólogo, gastros, Wow. dermatólogo, porque hay erupciones de piel, ¿verdad? De cierta forma me gusta decirle que es como un primito del lupus, porque, ¿verdad?, tiene a nivel sistémico, tiene muchas similitudes, eh, con la adición de la parte de la resequedad. Eh, pero es una enfermedad bien compleja y bien poco conocida. Yo nunca la había escuchado. O sea, de todo ese research que yo hice por ese año y pico, yo nunca leí nada de Sjögren's. De hecho, hay hasta disputas hasta cómo pronunciarlo, ¿verdad? La doctora le dice Sjögren's, yo le digo Sjögren's, ¿verdad? Es un término de otro país. Eh, y en cuanto a la prevalencia, es bien interesante porque se estima que en Estados Unidos hay 2 millones de personas, que son muchísimas, diagnosticadas, Sí. y que hay 4 millones sin diagnosticar, que están Wow. padeciendo. Y de hecho, dentro de mi proceso de llevar mi blog, eh, yo te podría decir que
ya llevo un conteo de decenas de personas que en estos años siguiendo, ¿verdad? Y ellos haciendo su debido proceso, ¿verdad? De discernimiento, han logrado diagnósticos de Sjögren's, decenas, que no encontraban Acá en allá en igualmente en Puerto Puerto Rico. Rico y también en otros países de Latinoamérica, ¿verdad? Que me siguen, pero mayormente en Puerto Rico y pacientes que estaban desesperadas. La mayoría son mujeres, esta condición afecta el 90% son mujeres, así que la prevalencia mayor es en las féminas, lamentablemente. Pero sí, no, yo no te diría que es una enfermedad rara, es una enfermedad desconocida y poco atendida. Y pues, así que por eso siento un llamado bien fuerte a educar sobre ella, las enfermedades autoinmunes. Claro, y ahí venía mi pregunta, porque ya pues conoces la enfermedad, estás con este equipo multidisciplinario que aún sigues y tienes tus reuniones, tus citas probablemente mensuales, trimestrales, anuales. ¿Cuándo es que tú decides contar tu historia y por qué lo haces? Pues yo decido contarla, yo creo que ya llevaba como 9 meses en el proceso de búsqueda, de diagnóstico desesperado, ¿verdad? Y como bien comentaste, había visto una película que se me asemejaban a algunos síntomas de un caso verídico, ¿verdad? Que era neurológico, era una encefalitis autoinmune, pero la raíz era igual, era autoinmune, ¿no? Así que por eso quizás había muchas similitudes, los síntomas que yo estaba sintiendo. Y pues llevaba yo diría ya 9 meses, muchísimas hospitalizaciones, y decido un día, dentro de la desesperación, publicar lo que me había estado ocurriendo todos esos meses en mi red personal social y se fue viral. Fue como una locura, ¿verdad? Yo jamás pensé que iba a tener el impacto que tuvo. Y ahí yo entendí mi llamado. Ahí yo dije, papá Dios, tú tienes un propósito conmigo. Esto está ocurriendo porque yo tengo que llevar un mensaje y tengo que hacer algo con esto, convertirlo, resignificarlo como te mencionaba al principio. Y ahí entonces abro mi blog educativo que se llama Celebrando y tuvo una acogida maravillosa. Y es a través de Celebrando que ¿verdad? Tu hermana, la doctora Ileana Vázquez Otero, reumatóloga, me contacta y de ahí entonces llegamos al diagnóstico. Una historia moderna, ¿no? Quedamos. De las redes sociales, conectando, pero se trata de comunicar, se trata de expresar. Y yo creo que parte de, como tú dices, un llamado, una vocación, es tu propósito. Tu talento de comunicar y contar las historias hace que uno se quede así, wow, quiero leer más, quiero saber más, eh, porque generas esa empatía y creo que de nuevo, generas la empatía, pero también inspiras a que si ella pudo, de alguna forma yo puedo educarme acá, puedo buscar acá. Y bueno, mi propósito que ahora con mi podcast es buscar estas personas que tienen esos llamados, esos talentos que son tan importantes para hacernos humanos primero. Volver a la humanidad, a nuestra esencia, de lo que nos une y lo que nos hace iguales a todos. Olvídate si eres hombre, mujer, eres dominicano, puertorriqueño, lo que Somos somos seres humanos. humanos y buscando felicidad, conexión y relaciones auténticas. Hoy tienes Celebrando. ¿Qué planes tienes? ¿Qué Ismar viene por ahí? Porque sé que me decías que estabas como un cohete. Seguro no va a ir para la luna, va para allá, para Pluto. ¿Dónde vas? ¿Dónde te ves? Yo me veo continuando aportando, ¿verdad? Quería añadir, ¿verdad? Que luego de ese primer diagnóstico surgieron dos diagnósticos adicionales, ¿verdad? Colitis ulcerosa, que es hoy en día mi enfermedad principal, ¿verdad? O de mayor riesgo o impacto. Otra enfermedad autoinmune igualmente, de raíz autoinmune, inflamatoria también, al igual que el Sjögren's, y ¿verdad? Tuve también un diagnóstico de cáncer de tiroides, ¿verdad? Que ya gracias a Dios fue atendido y estoy libre de cáncer, pero fue todo corridito, ¿verdad? Fue como, pues al tener Celebrando ya en ese entonces, pues fue bonito porque pude compartirlo todo el proceso, ¿verdad? Para ayudar a otros y también para sanar yo. Yo creo que cuando uno se expresa y utiliza las palabras para compartir su sentir, yo soy súper pro de la comunicación y a mí me ayudó mucho a sanar, ¿verdad? El poder compartir mi historia y hasta el día de hoy lo hago. Así que planes futuros, continuar con Celebrando definitivamente. Quiero seguir elevándolo, dando herramientas, más allá de mi historia, ¿verdad? Sino herramientas para los pacientes, para los familiares. Desde mi rol profesional, definitivamente
tengo un llamado inmenso a continuar desarrollando política pública, a llevar el mensaje y mi propósito a otros entornos, ¿verdad? A nivel gubernamental, a través de grupos de abogacía, dándole apoyo, dando visibilidad, no solamente a mis enfermedades, sino a todo tipo de enfermedades y, ¿verdad? Y problemáticas de salud como isla, ¿verdad? Y también darle apoyo también a los especialistas de la salud, ¿verdad? O sea, estamos en una crisis de salud y también hay que ser empáticos con ellos, ¿verdad? Porque si nosotros los pacientes sufrimos, ¿verdad? De nuestro lado, eh, un proceso bien tedioso y bien fuerte, pero también los especialistas de salud también lo están viviendo y también son seres humanos, como tú bien mencionabas, aquí todos somos seres humanos, ¿verdad? Y es importante también que nosotros también sintamos esa empatía con ellos, que los ayudemos Y los y que lo necesitamos, son demasiado necesitamos. Así importantes. que, ¿verdad? Que esto no es una guerra de, ¿verdad? De quién tiene la razón, si el médico o el paciente, que a veces entramos en esa dinámica y no, aquí hay que trabajar de la mano, Trabajo en hay que equipo. un trabajo en equipo, no hay de otra. Para poder sobrepasar este tipo de procesos, tenemos que trabajar de la mano con nuestros especialistas, con respeto, con cariño, ¿verdad? Dialogando. Así que nada, continúo, ¿verdad? En mi rol desde la industria farmacéutica. Tengo muchos planes, vienen cosas por ahí, ¿verdad? Que todavía no puedo compartir, pero las irán viendo en mi blog de responsabilidad Síganla, social. cerebrando. ¿Dónde estás? ¿Estás Estoy en Instagram y en... Facebook y Ok. viene por ahí un nuevo blog que se va a llamar Ay, qué Libremente, bueno. que Uy, tengo la primicia. esta es la primicia, se Uy. puso un pequeño preview en este día, pero todavía no he explicado mucho lo que es, así que te voy a dar la primicia, ¿verdad? Libremente va a ser un espacio enfocado en mi proceso, sí, de crecimiento personal, ¿verdad? Más allá del tema de la salud, ¿verdad? Como mujer sobre todo, como profesional, como quiero contar todas esas decisiones difíciles que te he comentado, ¿verdad? Y que han impactado mi vida, los resultados que han tenido hoy y por qué era necesario tomarlas y, ¿verdad? Dar ese contexto, inspirar a esas mujeres que quizás el miedo hoy les está ganando. Yo digo que hazlo con miedo, pero hazlo. Pero hay que Hay que hacerlo. hacerlo, ¿verdad? Y hay decisiones difíciles que tomar, pero yo les aseguro que la vida siempre te lleva por el camino correcto. Escucha tu instinto, al igual que escuchas tu cuerpo con el tema de salud, escucha tu instinto, no falla. Oye, esa voz siempre está Confía en ahí. esa vocecita, confía en esa vocecita Que uno piensa que es uno mismo, no, es tu conciencia diciéndote, y haz el lo tiempo te va a correcto. dar la respuesta. A veces queremos las respuestas Exacto. inmediatas y queremos que todo sea a nuestro tiempo y todo ocurre en el momento que tiene que ocurrir. Eso es súper importante y mencionabas de hacerlo y hacerlo pero con miedo y hace poco justo hablaba de esto, de por mi caso del podcast, yo nunca iba a encontrar el momento perfecto, yo trabajo full time, soy madre de 2 niñas, vivo fuera, tengo que viajar por mi trabajo, o sea, nunca iba a encontrar el día preciso para sacar mi podcast y dije, ya lo quiero hacer con mucho miedo, Sí. aún con miedo, eh, pero el miedo se transforma, como que se vuelve como adrenalina ahora de, Se ok, convierte en un hay que motor. seguir, Hay que se convertirlo convierte. en tu motor, definitivamente. Y cuando uno hace lo de Ujú. uno, ya cambia, porque de hecho, ayer precisamente hablaba con mi podcast producer, que estábamos alineando cómo íbamos los números, que yo no lo hice por views ni por nada, yo lo hice algo para mí, para demostrar que yo puedo y tener mi espacio de voz. Me decía, Vivi, tú siempre me dijiste que lo querías hacer para ti, demostrar para ti, pero hoy tienes más de 600 visualizaciones. Esto, yo decía, wow, y se empieza por algo. Pero recuerdo el miedo que tenía y yo le dije, ¿sabes qué? Vamos a mover la fecha y él no, va a quedarse el 9 de abril, el día de tu cumpleaños, porque volviste a nacer. Ay Dios, Exactamente. qué simbólica yo. Pero sí, se trata de esto. Y tú mencionabas ahorita, nosotras hablamos un poquito antes de empezar el podcast, porque para que sepan, yo nunca había hablado con Ismar. Nunca, es como le decía, Ismar, ¿tú te ha pasado que tú hablas con él, estás hablando con él y sientes que ya la conocías de antes? Pues así. Y justo decimos lo no, porque obviamente mi hermana, pues conozco la historia, no la parte médica, porque mi hermana con su tema del IPA es muy importante y lo respeto mucho. Pero sí, obviamente, en ese momento, y hablábamos de que sí, deben existir estos foros
que dicen, Viviana, otro podcast. Y sí, yo qué bueno que haya millones de podcasts. Yo no quiero competir, yo no quiero ser la uno, yo quiero tener un espacio para mí, para los que me quieran escuchar y comunicar en mi caso de la humanidad y la importancia de ponernos nosotros primero, porque yo venía lo de ley ya, yo decía, ¿cuánto es en el mundo corporativo? No, que si la inteligencia artificial y todo el mundo entrando en pánico, y yo decía, no, es que sin humanos no hay nada. Entonces yo dije, ya, hay que sacarlo, y Ismar decía eso mismo y me reafirma que hice lo correcto de hay que tener estos espacios. Y qué bueno que lanzas uno nuevo, con otro tema seguramente, con otra visión, pero también para contar historias que generan empatía, que generan es de una manera moderna, escucharlo en el carro seguramente, o mientras vas manejando. ¿Qué puedo hacer yo diferente si ella lo hizo? Porque yo no lo puedo lograr. Y luego, qué bueno que añades tu diagnóstico, tus otros 2 diagnósticos, porque no sé el que me mencionaste, colitis, pero un cáncer, o sea, eres sobreviviente de cáncer en todo esto, que es la enfermedad que cada vez más presente y da miedo, cuán frecuente es, y más con una persona tan joven como tú. Estamos acá y mi última pregunta, y quiero terminar en nota positiva, pero una pregunta de que se va a dividir en 2. ¿Tuviste miedo de morir? Y 2, ¿cómo esto cambió tu perspectiva de la vida? Tuve miedo y pánico de morir todos los días, por mucho tiempo. Y, ¿verdad? Y a veces asoma por ahí, no te voy a mentir. Estas enfermedades producen unos síntomas bien fuertes. Y en este momento, ¿verdad? Que vivo sola, que, ¿verdad? Viajo mucho y estoy a veces tengo recaídas estando sola, pues ese miedo se apodera. Dice, caramba, ¿y quién me ayuda si me desmayo? ¿Y si me descompenso? Sí, muchísimo miedo de morir. Me ha ayudado mucho la terapia, definitivamente ha sido esencial, ¿verdad? Buscar esos recursos con especialistas de la salud mental. Yo tengo mi psicóloga, tengo mi psiquiatra, y lo digo con mucho orgullo, ¿verdad? Yo creo que hay que romper ese estigma. Hay que normalizarlo, hay que hacerlo, busca ayuda. Yo lo grito, yo que a veces estoy en mi trabajo y digo, bye, me voy, tengo cita con la psiquiatra, y lo grito para normalizarlo, porque ya es hora. Es lo correcto. Oye, la salud mental es parte de la salud integral, y si más personas lo atendiéramos abiertamente, tendríamos un mundo mucho más empático, mucho más saludable en general. Y de acuerdo, 100%. Relaciones humanas, y seríamos mejores seres humanos, y punto. Así que, oye, uno nunca termina de evolucionar y siempre hay área de mejorar y de crecer. Así que definitivamente la salud mental me ha ayudado a ir cambiando ese miedo a morir, ¿verdad? A convertirlo en un motor para vivir. O sea, lo que me ha despertado es un hambre por vivir. O sea, la enfermedad, hoy en día, yo les digo a mis amigos, ¿verdad? Y a mi entorno que yo agradezco mi diagnóstico, porque de la forma que yo estaba viviendo, yo no me sentía plena, yo no me sentía, yo estaba haciendo, no era sana. No era sana, y yo estaba haciendo y logrando muchísimas cosas, pero que no tenía el tiempo ni de digerirlas, porque no, de la forma que no era la forma correcta, ¿verdad? Y sí, tuve que tomar muchas decisiones difíciles y hacer muchos cambios, pero hoy en día te puedo decir que hoy vivo plena, feliz, en paz, con una óptica totalmente diferente, con una valoración diferente de la vida, sumamente agradecida. Yo creo que siempre he sido una persona agradecida, pero ahora me detengo y soy más consciente de ello. Y de verdad que yo agradezco todos estos procesos, por más duros que hayan sido. Si fueron necesarios para estar hoy en donde estoy y como estoy, gracias, estoy agradecida por ello, y no me veo, la verdad es que no me veo de otra manera o en otro lugar del lugar en el que me encuentro hoy, así que... Súper. Ismar, entonces, ¿qué podemos coincidir tú y yo de que hagamos como un call to action? ¿Cuál sería nuestra solicitud? Y te la dejo a ti para que la comuniques. ¿Qué pudiéramos decirle a nuestra audiencia que hagan con sus vidas para vivirla mejor, plenamente? Sí, que escuchen no solamente su cuerpo, escuchen su mente y su instinto, ¿verdad?
y accionen, no solamente es escucharlo, es accionar a tiempo, ¿verdad? Buscar la ayuda y ser receptivo a recibirla, ¿verdad? Porque a veces pues, hacemos la cita, o sea, de nada vale ir a terapia si no estás abierto a recibir esa terapia e implementarla en tu vida. Igualmente con la parte física, ¿verdad? Puedes ir al especialista, recibir tu diagnóstico y si tú no te adhieres a tu tratamiento y no eres disciplinado, ¿verdad? Con las indicaciones médicas, no vas a ver un cambio positivo en tu vida. Así que es importante escuchar nuestro cuerpo, pero es importante de igual forma accionar sobre ello, ¿verdad? Y ante los recursos que vas a ir adquiriendo. Claro. Muy importante escucharnos, escuchar nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro instinto que siempre están ahí comunicándonos y atendernos y priorizarnos. Y cuando hablábamos del mundo corporativo y somos trabajadores, muchos de nosotros trabajamos para nosotros mismos o para empleadores, saquen ese tiempo porque el tiempo es oro en situaciones de salud, no podemos posponer. Perfecto, mil gracias. Yo quiero ahí por último recordarles que se puedan registrar en humanosprimero.com para que reciban más información. Yo voy a estar enviando los recaps de los capítulos para que puedan escucharlos nuevamente o recordar qué fue lo que conversamos. Y nada, será hasta la próxima. Mil gracias, Ismael, por este tiempo. Gracias a ti, Viviana. Y éxito. Bueno, hasta la próxima. Gracias. Éxito a todos. Buenas tardes y hasta la próxima. Chao, chao.